Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Otras versiones de la Biblia dicen de la siguiente manera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Dios habla hoy, dice: y cuando las bases mismas se vienen abajo, ¿qué puede hacer el hombre honrado? La versión La Palabra dice: cuando son arrastrados los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? La versión Nueva Traducción Viviente dice: cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué puede hacer el justo? La traducción Lenguaje Actual dice: si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? En otras palabras, los amigos de David le están diciendo: los fundamentos de Israel, que vienen bajo el gobierno de Saúl, están destruidos, han caído. Los fundamentos ya no son los correctos de la ley, del orden, de lo que a Dios le agrada. Ya no está bien. ¿Qué ha de hacer el justo? Con esto que decían posiblemente los amigos de David a él, lo querían llevar a razonar sobre lo que él estaba experimentando, para motivarlo a que saliera huyendo lo más lejos posible de Saúl. Huye, escapa. Pero, amados hermanos, hay algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Y es que la opinión de Dios debe pesar por encima de la opinión de los hombres. Lo que diga Dios debe tener en nosotros mayor peso de que nos diga cualquier amigo, cualquier ser querido. Porque es verdad que en las pruebas, en las angustias, gente bien intencionada quiere ayudarnos, quieren darnos consejos sobre qué hacer. Pero hay ocasiones en que esos consejos, por muy buenos que parezcan, por muy buenos meditados, razonados que parezcan, están desviados de la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto del Nuevo Testamento es Pedro. El Señor le dice que venía un momento duro, que él iba a ser entregado. Y Pedro dijo: maestro, en ninguna manera te acontezca. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Reprendió a Satanás. Porque no pones tu mirada en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, en ocasiones hay consejos que están malintencionados o no vienen directamente de la voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar apercibidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y muchos de aquí serán testigos o han tenido el testimonio, mejor dicho, que cuando Dios pone una certeza en usted, se la pone en el corazón sobre algo. Pueden venir pensamientos de distintas formas, de actuar en la carne, de hacer cosas indebidas, pero a veces ahí el Espíritu de Dios nos confirma en el corazón de que hay cosas que no le agradan a Dios, o de que hay cosas en las que Dios no está ahí. Entonces es importante, amados hermanos, que una opinión de los hombres, por muy buena que parezca, no nos desenfoque de la voluntad agradable del Señor. Los amigos de David apelaban a que los amigos de David apelaban a que el gobierno de Saúl había decaído. Apelaban a que qué iba a ocurrir de bien para un justo manteniéndose en ese lugar. ¿Qué iba a ocurrir de bien?
Estaban apelando al razonamiento de David. Pero me llama la atención poderosamente que David conoce a Dios y dice en el verso 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos. David, ¿qué está diciendo? Independientemente de la prueba, de la tribulación que esté pasando, que esté atravesando, yo sé que mi Dios no duerme. Yo sé que mi Dios está en su trono. Yo sé que mi Dios examina a los hijos de los hombres. Y entienda, amado hermano, que cuando se habla de que un fundamento está destruido o que un fundamento no está sólido, están refiriéndose a que hay cosas que hicieron que pasara de un estado al otro. Y en ocasiones nosotros, por pensamientos, somos cambiados de un estado bueno a un estado negativo, a un estado contrario. El apóstol Pablo le dijo a una de las iglesias: ¿quién los embarazó para no seguir obedeciendo la verdad? ¿Quién los desvió? ¿Iban bien? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar de parecer? ¿Quién? Pero me alegra en el caso de David, que David entendía que su fundamento no estaba basado en el gobierno de Saúl, sino que su fundamento estaba en Jehová, que lo llamó, que lo ungió y que le dio una palabra sobre su vida. Ese es mi Dios. Y yo quiero, amados hermanos, darles dos ejemplos, un poco largo, vamos a leer Biblia, un poco largo, de personas que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, confiaron en Dios. La Biblia en el libro de Daniel, acompáñeme. Daniel capítulo 3. Gloria al Señor. Daniel capítulo 3, versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír que el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran tu estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni honráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzadas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y le libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Hasta ahí. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Bendijo el nombre del Señor y alabó a estos hombres que habían confiado en Dios, aunque la ley y la situación era apremiante. Amado, estaba en riesgo su vida, su existencia, pero ellos prefirieron alabar el nombre del Señor. Prefirieron hasta lo último hacer la voluntad que agrada a Dios, no moverse por el razonamiento, porque lo que el rey estaba diciendo a cualquiera de nosotros nos podía hacer temblar en la fe y decir: mejor, si suena ese sonido, esa bocina, me voy a postrar y adorar porque no me quiero morir. La situación es apremiante. Nos quiere llevar a movernos por la lógica, por la razón. Pero estos hombres decidieron confiar en Dios hasta la muerte. Ellos le hicieron saber al rey Nabucodonosor que Dios lo podía librar del horno de fuego. Y si así Dios no hiciera, entonces Dios iba a hacer otro plan. Pero ellos decidieron creerle a Dios. Otro ejemplo de fe se encuentra en el capítulo 6. Vamos a leer un poco más. Daniel en el foso de los leones. Dice la Biblia: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno.
a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, principales, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Presta atención, iglesia, verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Versículo 13. Entonces respondiendo dijeron delante del rey: Daniel, que es hijo de la cautividad de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y para los que conocen esta historia, el Dios que él confía, o que Daniel confiaba, le libró del pozo de los leones. Lo libró. Aunque Daniel había escuchado previamente el edicto, aunque Daniel sabía que corría peligro su vida, aunque Daniel sabía que podía ser su último día sobre la tierra, él decidió creerle a Dios. Y dice la Biblia que cuando el rey Darío lo fue a buscar al día siguiente, David le dijo: mi Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones para que no me hicieran daño. Amada iglesia, si creemos en Dios, si estamos firmes sobre el fundamento de la fe en Él y en su Hijo Jesucristo, déjeme decirte que nada que Dios no quiera que te ocurra, te va a ocurrir. Porque el Dios que tuvo con Daniel, el Dios que tuvo con Sadrán, Mesach y Abednego, el Dios que tuvo con David, también está con Maranata, también está con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Por eso, amada iglesia, independientemente de la tempestad, de la tormenta, de la situación que te quiere hacer cambiar de parecer, usted y yo debemos mantenernos firmes en el fundamento de la fe, el cual es Jesucristo.
La Biblia nos enseña que Él es la piedra angular. Él es la piedra principal de todo fundamento, de toda edificación. Es Cristo. En el Antiguo Testamento no se conocía del nombre de Cristo. Y el fundamento de la fe de los hombres era Jehová. Pero la Biblia, hablando acerca de Cristo, dijo que la piedra que habían desechado los edificadores pasaba a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal. La piedra principal de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal de la vida de nosotros. Por eso no podemos decaer. Por eso tenemos que estar apercibidos, abiertos a recibir cualquier consejo. Sí, pero hay que pedir discernimiento a Dios, porque no todo consejo procede de Dios. No toda indicación procede de Dios. Aunque pareciese que viniera de buena intención de los hombres, quizá Dios no está metido en esas palabras. Y por eso hay que estar despiertos, amados. Despiertos para creer en Cristo. La iglesia hoy más que nunca necesita aferrarse a esa piedra principal de la edificación. Cristo enseñó cómo. En la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 en adelante, Él hablando de los dos cimientos o los dos fundamentos, dice lo siguiente: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Dónde está la clave en aferrarnos en el fundamento? En oír las palabras y disponer el corazón en hacer esas palabras. Si hacemos esto, amados hermanos, Él nos va a indicar a quién somos semejantes. Versículo 48 señala: semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántos están fundados sobre la roca? ¿Cuántos se van a fundar sobre la roca? Versículo 49 dice: mas el que no oye o no oyó ni hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora yo entiendo que cuando los amigos de David le dijeron en el capítulo 11 de los Salmos, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer de justo? Porque aunque amaban a David, no estaban claros en cuál era su fundamento. Ay, Dios mío. Te puedes estar congregando en la iglesia y no estar claro de cuál es tu fundamento. Bendito el nombre del Señor. Ellos pensaban que su fundamento estaba en el buen gobierno de Saúl, en que no hubieran problemas, en que no hubieran crisis, en que no hubiera enfermedades, en que no hubieran diagnósticos médicos contrarios, en que alguien no se levantara en contra tuya. Pensaban que ahí estaba el fundamento. Pero David estaba claro de dónde estaba su fundamento. Maranata, ¿cuántos están claros de cuál es su fundamento?
Al igual que ustedes, en momentos de mi vida he sido estremecido. No en el fundamento de Cristo, porque Cristo no lo pueden mover, sino en qué me enfoco muchas veces. Y a veces le ha pasado seguramente a usted. Cuando la seguridad en el dinero es tocada, somos afectados. Con diagnóstico médico, somos afectados. Y a veces caemos en decirle, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando como iglesia debemos estar claros que lo que amamos a Dios, todas las cosas obran para nuestro bien. Todas para lo que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo que te llamó tiene cuidado de ti. El mismo que te llamó no solamente es el fundamento sobre el cual tú eres edificado, sino que también está presto a oír la oración de su pueblo. Así que no solo, iglesia, tienes la ventaja de oír y aplicar la palabra, sino que también en medio de tu situación puedes clamar a aquella roca y decirle cuál es la situación que estás pasando, cómo te sientes, y en medio del proceso decir, sigo creyendo en ti, independientemente de lo que pase, independientemente de lo que vea, independientemente de lo que escuche. No voy a cambiar de parecer, porque tú eres mi fundamento, tú eres mi roca. Aleluya. ¿Cuántos tienen a Jesús por su piedra angular? ¿Cuántos tienen a Jesús, aleluya, como su modelo de vida? Y el que no lo tenga, le hago esta invitación. Jesús es lo mejor que te puede pasar. Jesús es lo mejor que te puede pasar. Al igual que usted, yo he sido tentado muchas veces con las cosas del mundo. He fallado, claro que sí. Pero no quiero irme al mundo nunca. Nunca. Prefiero estar en los brazos de papá. Prefiero estar en Él. Prefiero estar en Él. Aleluya. Porque Él es el mejor fundamento. Amados hermanos, si hay algo que se está robando tu paz, si hay algo que se está robando tu gozo, medita. ¿Dónde está enfocado tu fundamento? ¿O en quién está tu fundamento? No te estoy diciendo con esto que no va a haber momentos donde algo te va a sorprender, donde algo va a estar insistente sobre tu vida, negativo, que tú lo percibes como mal. Y claro, como ser humano te podrás entristecer un momento, te podrá doler, podrás llorar algunos momentos, algunas horas, algunos días, algunos meses, pero de ahí te tienes que levantar, iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo nos llamó para estar de pie, para servirle, para trabajar en su obra. ¿Hasta cuándo? Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último. Así que pueden estar ocurriendo cosas terribles en nuestro hogar. Pueden haber llegado diagnósticos médicos terribles de nuestra salud o de algún familiar. Puede haberse levantado una tormenta en el trabajo o con una persona que tú estimabas mucho. Pero independientemente de lo que se levante, iglesia, no te dejes llevar por tus impulsos carnales. No te dejes llevar por opiniones o pensamientos que digan los demás. Hay que preferir entre todas las cosas cuál es la voluntad del Señor.
Porque su voluntad es agradable y perfecta. Y su voluntad muchas veces te va a impulsar a seguir aguantando, a seguir soportando, a seguir manteniéndote firme independientemente de los ríos, tormentas y lo que sea que venga. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Cristo es su modelo. Cristo hizo esto. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Cuando sus apóstoles le dijeron: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo que vas a morir? ¿Cómo que tienes que pasar por esto? ¿Por qué tú, maestro? Pero Jesús estaba claro que él tenía que pasar por estas cosas. Iglesia, usted debe estar apercibido que tiene que pasar por cosas negativas. Nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos: el diablo ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he orado para que su fe no le falte. Su fe no le falte. Vamos a ser zarandeados. Y podrás ser zarandeado por distintas pruebas. Podrás ser zarandeado a veces por la misma persona, pero tu fe no te puede faltar. Podrás ser zarandeado por la misma enfermedad. Hay gente que ha pasado situaciones de cáncer y viene y le vuelve nuevamente después de unos años cáncer de nuevo, o fibroma. Lo operan, de nuevo otro fibroma, de nuevo otra situación, y llega un momento en que uno se desespera. O momentos en que un vecino se levanta en contra suya y usted trata de hacer las cosas de una manera en paz, y vuelve el vecino, y vuelve el vecino, y vuelve el vecino. Y usted quiere irse a la carne. Vamos a pasar por todo eso. Pero usted y yo tenemos una arma: la oración, las palabras. Y tiene el consejo de sus pastores, a quien se pueda acercar en un momento determinado. Que usted lee la Biblia ahora y todavía no sabe cómo aplicar la palabra a su vida, o no ha encontrado un texto de cómo aplicarlo. Apóyense a sus pastores. Si nuestros pastores han pasado 20 años en esta iglesia, deben tener la experiencia de soportar muchas cosas. Muchas cosas. Así que hay experiencia, hay palabra en la cual usted se puede apoyar en un momento determinado. Lo que usted no puede permitir es ahogarse, morir, irse al mundo. Jamás. Quizás le falla a Dios un día o algunos días, pero vuelva a Dios. Vuelva a Dios, porque Él no lo va a rechazar. Él lo ama y Él tiene planes de bien para usted y para mí. Vuelva a Dios. Vuelva a Dios. Vuelva a Él.